Para esta clase magistral de muestra, voy a darte una vista previa de una conferencia que imparto en el primer año, en el módulo de prosa, sobre el largo ensayo feminista de Virginia Woolf, Una habitación propia. Woolf fue pionera de la crítica literaria feminista en el siglo XX. Estuvo enormemente preocupada a lo largo de toda su vida creativa por el papel de las mujeres en la historia y por la relación entre las mujeres y la ficción, escribiendo continuamente sobre la práctica y las dificultades de la escritura femenina y de escribir siendo mujer, en sus diarios, en cartas y en numerosas reseñas y ensayos, todos los cuales han sido publicados y están fácilmente disponibles para nosotros. Woolf es, básicamente, un regalo para cualquier estudiante universitario o académico, porque nos cuenta muchísimo sobre la génesis y los procesos de su escritura, todo lo cual puede incorporarse a nuestra comprensión de su obra. Si quieres seguir explorando el mundo de la filosofía y el pensamiento crítico junto a nosotros, te invitamos a suscribirte a Filosofía con Nombre de Mujer, donde cada semana encontrarás contenido que transforma la manera en que ves el mundo. Una habitación propia fue publicada en 1929 y plantea una serie de argumentos fundamentales sobre las condiciones sociales y económicas necesarias para escribir, y el hecho de que las mujeres han sido privadas de ellas durante gran parte de la historia literaria. Sobre la consecuente ausencia de una tradición de escritura femenina de la que pudieran nutrirse aquellas mujeres que comenzaban a escribir en el siglo XIX y principios del XX. Sobre el concepto de una frase femenina, es decir, un estilo y una temática que Woolf considera capaces de articular la voz y los valores de las mujeres, y que resulta identificablemente diferente al de los escritores masculinos, algo sobre lo que hablaré con más detalle en la última parte de esta miniconferencia. Y finalmente sobre el ideal, y es solo un ideal, que ella tiene de una estética andrógina, en la que un autor podría escribir libre de cualquier conciencia de su sexo como masculino o femenino. Lo que quiero hacer hoy es presentarte el estilo y el enfoque del ensayo, y luego examinar en particular lo que Woolf dice sobre las posibilidades de la ficción femenina en el siglo XX, y de manera implícita quizás, sus propios objetivos como novelista. Una habitación propia surgió de dos conferencias a las que Woolf fue invitada en 1928 para hablar sobre las mujeres y la ficción en los dos colegios femeninos de Cambridge, Newnham y Girton. Woolf era ya la autora de 6 novelas, y los colegios podían haber supuesto que este era un tema sobre el que ella se sentiría segura hablando, y por supuesto que lo está, pero quizás no de la manera convencional que imagina que ellos esperan. Y comienza rechazando de manera bastante directa lo que reconoce que generalmente se asume como el objetivo de una conferencia universitaria, que es transmitir una serie de hechos para que los estudiantes los anoten y se los lleven. Esto es Woolf. Cuando me pidieron que hablara sobre las mujeres y la ficción, me senté a la orilla de un río y empecé a preguntarme qué significaban esas palabras. Podrían significar simplemente unos pocos comentarios sobre Fanny Burney, unos pocos más sobre Jane Austen, un homenaje a las Bronte y un esbozo de Howard personaje bajo la nieve, algún comentario ingenioso, si era posible, sobre Miss Mitford, una alusión respetuosa a George Eliot, una referencia a la señora Gaskell, y ya estaría. Pero a segunda vista, las palabras no parecían tan simples. El título Las mujeres y la ficción podría significar, y quizás así lo quisieron decir, las mujeres y cómo son, o podría significar las mujeres y la ficción que escriben, o podría significar las mujeres y la ficción que se escribe sobre ellas, o podría significar que de algún modo las tres cosas están inextricablemente mezcladas y quieren que las considere bajo esa luz. Pero cuando comencé a considerar el tema de esta última manera, que me parecía la más interesante, pronto vi que tenía un defecto fatal. Nunca podría llegar a una conclusión. Nunca podría cumplir con lo que entiendo que es el primer deber de un conferenciante. Entregarles después de una hora de discurso una pepita de pura verdad para envolver entre las páginas de sus cuadernos y guardar en la repisa de la chimenea para siempre. Por supuesto, pronto queda claro que no solo Woolf desconfía de las llamadas pepitas de verdad, sino que también quiere que los estudiantes que la escuchan hagan algo más que simplemente anotar unos pocos hechos para regurgitarlos en un ensayo o examen. Las mujeres y la ficción, dice, siguen siendo, en lo que a mí respecta, problemas sin resolver, e invita a su audiencia a unirse a ella, a comprometerse con ella en la exploración de esos problemas, a seguir el hilo de su pensamiento mientras investiga, reflexiona y pondera sobre la historia de la escritura femenina. Para ello, se despoja de la identidad autoritaria de Virginia Woolf, escritora, y adopta la voz de una persona llamada Mary, que ha sido invitada a dar una conferencia similar en un colegio femenino ligeramente ficcionalizado llamado Fernam, en una universidad ligeramente ficcionalizada llamada Osbridge.
y que en realidad pasa el resto del ensayo investigando y preocupándose por lo que va a decir. Así que el ensayo se reabre, por así decirlo, con la voz de Mary, mientras está sentada junto a un río que discurre a lo largo del borde de un colegio masculino, donde ha sido invitada a almorzar. Está intentando planificar su conferencia y de repente percibe o atisba el comienzo de un pensamiento. Los pensamientos y los personajes son siempre muy efímeros en la escritura de Woolf, siempre intentan escaparse de ella, son difíciles de atrapar. Mientras lo persigue metafóricamente, todavía sin tomar forma en su mente, camina inconscientemente por el césped del colegio, para ser inmediatamente detenida por un oficial del colegio que corre hacia ella. Solo los académicos varones pueden caminar por el césped, las visitantes deben mantenerse en el camino. El pensamiento, mientras tanto, ha escapado. Luego decide ir a la biblioteca para consultar un manuscrito, pero la detienen en la puerta. Al instante surgió, como un ángel guardián que obstruía el paso agitando una toga negra en lugar de alas blancas, un caballero de talante moderado, plateado y amable, que lamentó en voz baja, haciéndome retroceder con un gesto, que las damas solo son admitidas en la biblioteca si van acompañadas de un miembro del colegio o van provistas de una carta de presentación. Mary está enfadada, pero como ella misma dice, que una mujer haya maldecido a una famosa biblioteca es algo que le importa absolutamente nada a una famosa biblioteca. No te pierdas ninguna de nuestras reflexiones sobre las pensadoras más importantes de la historia. Suscríbete ahora a Filosofía con Nombre de Mujer y forma parte de una comunidad que cree que el pensamiento femenino merece todo el espacio del mundo. Ahora bien, Woolf es una ensayista muy hábil y una habitación propia continúa exactamente de esta manera. Accesible, de tono muy conversacional, muy divertida, muy apasionada, muy tentadora de leer, profundamente envolvente. Comenta sobre escritoras reales, como Oprah Bean, Jane Austen y Charlotte Bronte, pero también está llena de anécdotas, historias dramatizadas, personajes satíricos y trágicos. Es en parte crítica, en parte ficción, en parte historia, en parte biografía, en parte autobiografía, y de esta manera Woolf logra introducir ideas teóricas bastante complejas de una forma que nunca resulta alienante, y planteamientos feministas polémicos de una manera que parece autodeprecativa. Sin embargo, esperaba una respuesta negativa por parte de la institución crítica predominantemente masculina y aguardaba las reseñas con considerable nerviosismo. Me atacarán por feminista, anotó en su diario, me temo que no se tomará en serio. Woolf es muy cautelosa a la hora de hacer afirmaciones definitivas sobre la escritura femenina, o al menos en términos de su estilo o forma. De hecho, gran parte del ensayo está dedicada a sus reflexiones sobre la escasez de escritura femenina a lo largo de la historia de la literatura inglesa y el hecho de que hay tan pocas escritoras. La razón de esto, argumenta de manera muy explícita, es que la ficción no es solo el resultado del genio, sino de las circunstancias materiales. Antes del siglo XIX, argumenta, las exigencias del hogar doméstico, las leyes que negaban a las mujeres casadas la propiedad de bienes o propiedades, la falta de oportunidades educativas, hacían casi imposible que una mujer se dedicara a la escritura como profesión. La voz creativa incluso de las mujeres más dotadas habría permanecido muda, por falta de apoyo, educación y oportunidad. La impotencia económica, social y política de las mujeres, declara, ha resultado entonces también en siglos de representación cultural que privilegia aquello que los hombres consideran importante y que, por el contrario, ha marginado la experiencia femenina. Mientras Mary recorre los estantes de la Biblioteca Británica, busca las formas en que las mujeres están representadas, o no, en los libros allí reunidos. Los libros de historia, descubre, se concentran en los grandes movimientos del gobierno, el imperio o la revolución científica, y están dominados por las acciones y los valores de los hombres. La ficción, por el contrario, parece mitologizar a los personajes femeninos de una manera que guarda poca relación con la realidad. Esto es Mary, es decir Woolf, algunas de las palabras más inspiradas, algunos de los pensamientos más profundos de la literatura caen de sus labios, habla de los personajes femeninos en las obras de Shakespeare, pero en la vida real apenas podía leer, apenas podía escribir, y era propiedad de su marido. La conclusión de Woolf es que las mujeres necesitan tiempo, independencia y libertad de pensamiento para poder escribir, y que estas cosas dependen de un cierto grado de seguridad económica y de un espacio privado. En la taquigrafía de Woolf, 500 libras al año y una habitación propia. Sin embargo, para Woolf esta base material es solo el comienzo, y aquí el foco de su argumento se desplaza,
desde las desigualdades materiales que limitaron las oportunidades de las mujeres para escribir, hacia los problemas estéticos de forjar lo que Woolf imagina como un modo de escritura verdaderamente femenino. Esto es en lo que quiero centrarme durante el resto de la conferencia. Incluso una vez que una mujer tiene el dinero y una habitación propia para poder escribir, Woolf piensa, y escribe sobre esto en varios ensayos y reseñas, el problema de escribir como mujer, de crear ficción de verdad, permanece. Y aquí parece estar sugiriendo que escribir como mujer tiene problemas y cualidades diferentes a los de escribir como hombre. En una habitación propia, por ejemplo, Mary piensa en las novelistas del siglo XIX, como las Bronte o George Eliot, y en la lucha que afrontaron al escribir, sabiendo que su obra sería evaluada según las expectativas culturales de su género y calificada de sentimental o monstruosa según correspondiera. Una escritora podría adoptar un seudónimo masculino, por ejemplo, o escribía, según argumentan Mary y Woolf, con una mezcla de miedo e ira, admitiendo que era solo una mujer, o protestando que era tan buena como un hombre. Solo en el siglo XX, pensaba Woolf, la escritora ha comenzado a moldear lo que describe como un estilo en prosa completamente expresivo de su mente. Para explorar lo que quiere decir con esto, he incluido varias citas en el material de apoyo. Anteriormente, argumenta Woolf, las escritoras solo han tenido disponible el lenguaje de los hombres, y este es muy diferente, en sus valores, experiencias e intereses, al de las mujeres. Es obvio que los valores de las mujeres difieren muy a menudo de los valores que han sido establecidos por el otro sexo. Naturalmente, es así. Sin embargo, son los valores masculinos los que prevalecen. Hablando sin rodeos, el fútbol y el deporte son importantes. El culto a la moda, la compra de ropa son triviales. Y estos valores se transfieren inevitablemente de la vida a la ficción. Este es un libro importante, asume el crítico, porque trata de la guerra. Este es un libro insignificante porque trata de los sentimientos de las mujeres en un salón. Una escena en un campo de batalla es más importante que una escena en una tienda. En todas partes y de maneras mucho más sutiles persiste la diferencia de valores. El reto se convierte entonces en la escritura de un nuevo tipo de frase, algo en lo que Woolf ya llevaba mucho tiempo interesada. En una reseña de 1920 la vemos citar las palabras de Batseba Everdene de lejos del mundanal ruido de Ardi. Tengo los sentimientos de una mujer, pero solo tengo el lenguaje de los hombres. De ese dilema, observa Woolf, surgen infinitas confusiones y complicaciones. Se ha liberado energía. Se refiere aquí a que en 1918 se concedió el voto a las mujeres mayores de 30 años. ¿Pero en qué formas debe fluir? Intentar las formas aceptadas, descartar las que no sirven, crear otras más adecuadas, es una tarea que debe llevarse a cabo antes de que haya libertad o logro. Este es realmente el manifiesto feminista de Woolf. Una vez que las mujeres han alcanzado la independencia y el derecho a la propiedad, la educación y su propio dinero, ¿cómo forjan una vida y una voz que sea fiel a su propio sexo y no esté simplemente modelada sobre un statu quo que se ha desarrollado durante siglos de acuerdo con las vidas y las voces de los hombres? Es una tarea que podríamos pensar que Woolf se impone a sí misma. En su primera novela, Fin de viaje, uno de los personajes masculinos, Terence Wett, un escritor, imagina escribir una novela sobre la vida privada de las mujeres. A menudo he caminado por las calles donde la gente vive en fila y una casa es exactamente igual a otra casa, y me he preguntado qué demonios harían las mujeres dentro, dijo. Piensen en esto. Es el comienzo del siglo XX, y hasta hace unos pocos años ninguna mujer había salido por sí misma y dicho cosas en absoluto. Ahí estaba sucediendo en el fondo, durante todos estos miles de años, esa curiosa vida silenciosa y no representada. Por supuesto, siempre estamos escribiendo sobre las mujeres, abusando de ellas, burlándonos de ellas o adorándolas, pero nunca ha venido de las propias mujeres. Creo que todavía no sabemos en absoluto cómo viven, ni qué sienten, ni qué hacen exactamente. La señora Dayobay es una novela que en muchos sentidos hace exactamente eso, entrando y saliendo de las corrientes de conciencia de varios personajes femeninos a lo largo de un día ordinario. En una habitación propia, cuando Mary recoge la primera novela de una escritora imaginaria del siglo XX llamada Mary Carmichael, le llama la atención descubrir que trata principalmente sobre las relaciones entre mujeres y sobre los detalles de su vida cotidiana. Recorría también, de manera muy sutil y curiosa, cosas casi desconocidas o no registradas. Se posaba en cosas pequeñas y mostraba que quizás no eran tan pequeñas después de todo. Sacaba a la luz cosas enterradas y hacía preguntarse por qué había habido necesidad de enterrarlas. Continúa leyendo,
Quería ver, dice, cómo Mary Carmichael se ponía manos a la obra para capturar esos gestos no registrados, esas palabras no dichas o a medio decir, que se forman, no más palpables que las sombras de las polillas en el techo, cuando las mujeres están solas, sin la luz caprichosa y colorida del otro sexo. Pensando en la vida cotidiana de Londres a su alrededor, se imagina a sí misma conversando con Mary, animándola a escribir las vidas de las mujeres tal como son realmente. Todas estas vidas infinitamente oscuras quedan por registrar, dijo, dirigiéndose a Mary Carmichael como si estuviera presente. Y siguió pensando por las calles de Londres sintiendo en su imaginación la presión del mutismo, la acumulación de vida no registrada, ya sea la de las mujeres en las esquinas de las calles con los brazos en jarras y los anillos incrustados en sus dedos gordos e hinchados, hablando con una gesticulación como el balanceo de las palabras de Shakespeare, o la de las vendedoras de violetas y de cerillas y las viejas crónicas apostadas bajo los portales, o la de las chicas a la deriva cuyos rostros, como olas al sol y a la nube, anuncian la llegada de hombres y mujeres y las luces parpadeantes de los escaparates. Todo eso tendrás que explorarlo, le dije a Mary Carmichael, sosteniendo tu antorcha con firmeza en tu mano. Dar voz a la acumulación de vida no registrada. Quizás esto es lo más cerca que Woolf llega a ofrecer un manifiesto para la escritura de las mujeres. Es lo que Terence Wett imagina en Fin de viaje, lo que Woolf intentó en parte hacer en La señora Dalloway, y lo que insta a sus oyentes y lectores a continuar haciendo en Una habitación propia. Si este contenido te ha inspirado a pensar de otra manera, imagina lo que más episodios pueden hacer por ti. Suscríbete a Filosofía con Nombre de Mujer y no te pierdas ninguna exploración del pensamiento que ha dado forma a nuestra historia. En Filosofía con Nombre de Mujer creemos que cada gran idea merece ser escuchada, especialmente cuando lleva nombre de mujer. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote hoy y ayúdanos a seguir construyendo este espacio de conocimiento compartido. Y recuerda que cada suscripción es un voto a favor de que la filosofía, la literatura y el pensamiento crítico femenino sigan teniendo voz. Suscríbete a Filosofía con Nombre de Mujer y comparte este contenido con alguien que necesite escucharlo.